día 19 de la campaña en Irán. Y si pensabas que lo que Estados Unidos había hecho antes era el punto máximo, te equivocaste, porque Washington acaba de lanzar un golpe aún mayor, más preciso y abrumador. Estados Unidos acaba de lanzar múltiples bombas penetradoras profundas de 5.000 libras, las auténticas bestias GU-70, impactando directamente en objetivos fortificados de Irán justo al lado del estrecho de Hormuz. Esto no es especulación, sino confirmación directa de CENTCOM. Forces successfully employed multiple 5.000 pound deep penetrator munitions on ardent Iranian missile sites near the Strait of Hormuz. Los objetivos son los sistemas de misiles de crucero antibuque, que Irán ha utilizado para amenazar a los buques mercantes, amenazar el flujo energético global y tratar de convertir Hormuz en un rehén estratégico. Y Estados Unidos acaba de demostrar que eso nunca se permitirá. Pero aquí está lo notable. Esto no es solo un ataque aéreo, sino el más fuerte y grande desde el inicio de la guerra, con la participación del B-2 Spirit, el icónico bombardero furtivo que representa la capacidad de penetrar cualquier sistema de defensa del mundo. Según informes del New York Post, Estados Unidos está expandiendo la campaña de manera sistemática para eliminar por completo la capacidad de misiles de Irán en Hormuz. Y, si se observa cómo se ejecutó este golpe, no es una reacción sino control. En la siguiente parte profundizaremos en cómo Estados Unidos destruyó búnkeres que parecían inexpugnables, cómo la Fuerza Aérea estadounidense domina el campo de batalla desde el cielo hasta el subsuelo, y por qué en este momento la situación está cambiando exactamente como Washington quiere. Este es el boletín de Military Insight. Suscríbete para seguir más análisis candentes del campo de batalla. Según confirmación oficial de CENTCOM, las fuerzas estadounidenses desplegaron múltiples 5.000 pound deep penetrator munitions directamente contra instalaciones de misiles subterráneas de Irán y enfatizaron que estos sistemas poseen a risk to international shipping, es decir, Irán había convertido Hormuz en un punto de amenaza global y Estados Unidos acaba de actuar para poner fin a eso. Esta es una campaña para eliminar la capacidad militar de Irán, no para advertir sino para destruir por completo. When Monegu GU-72 isn't enough, do múltiple. Esa es la lógica de guerra de Estados Unidos, abrumar absolutamente, sin dejar oportunidad de supervivencia al objetivo. Las bombas de aproximadamente 5.000 libras se lanzaron en secuencia al mismo punto, penetrando capas densas de hormigón y roca antes de detonar en profundidad, y según informes internacionales, este tipo de bomba puede atravesar decenas de metros de material fortificado antes de explotar, diseñada para overcome hardened deeply buried targets. Esto no es destrucción superficial, es aplastar el sistema desde el núcleo. La plataforma principal de despliegue para este golpe es el Finky-Seme Strike Eagle, uno de los cazas de ataque más potentes del mundo, con velocidad de hasta Mach 2, capacidad para llevar alrededor de 23.000 libras de armamento, y lo más importante, precisión en cualquier condición de campo de batalla. Pero lo que deja a Irán sin oportunidad de reacción es la capacidad de Estados Unidos de desplegar el B-2 Spirit en golpes de penetración profunda. Este es el avión diseñado para hacer una sola cosa: infiltrarse en el espacio aéreo enemigo sin ser detectado, golpear objetivos que el adversario cree absolutamente seguros, y convertirlos en escombros antes de que cualquier sistema antiaéreo reaccione. De hecho, informes militares previos también han mostrado que el B-2 ha realizado golpes similares contra objetivos subterráneos profundos en territorio iraní, con docenas de bombas Bunker Buster lanzadas en pocas horas. Y eso demuestra que cuando Estados Unidos decide usar el B-2, el objetivo no tiene segunda oportunidad. El proceso de ataque es la prueba perfecta de la superioridad tecnológica estadounidense. El objetivo se bloquea con el Sniper Advanced Targeting Pod, uno de los sistemas de puntería más precisos actuales, permitiendo al piloto determinar exactamente el center mass, el punto débil mortal del búnker. Luego, la GU-72 se lanza. No explota inmediatamente, sino que penetra profundamente a través de cada capa de protección, cada capa de hormigón, cada capa de tierra y roca que Irán construyó durante años, antes de detonar desde dentro. Este es un arma diseñada específicamente para un objetivo único: destruir instalaciones subterráneas fortificadas, y según análisis internacionales, puede penetrar cientos de pies de material antes de explotar. En otras palabras, Irán puede esconder lo que sea bajo tierra, ya no importa porque Estados Unidos puede alcanzar cualquier lugar. En el aire, el F-15 Strike Eagle mantiene la dominación absoluta, con capacidad para llevar desde bombas guiadas Quram, bombas láser hasta misiles aire-aire AIM-20 y AIM-9. No solo ataca, sino que controla el espacio aéreo, asegurando que ninguna amenaza pueda acercarse.
como suelen describir los pilotos estadounidenses. This head carries a full menu of killer weapons. Y eso no es exageración, es la realidad en el campo de batalla de Hormuz. Esto no es bombardeo masivo al estilo antiguo, no es guerra de desgaste, esto es precision warfare, donde Estados Unidos no necesita golpear mucho, solo golpear bien. Según informes del New York Post, muchas instalaciones de misiles subterráneas han sido destruidas o neutralizadas tras los ataques aéreos con bombas penetradoras profundas, reduciendo significativamente la capacidad de Irán para amenazar buques mercantes en la zona. Estos búnkeres no solo almacenan armas, sino que son centros de operaciones, integrando sistemas de lanzamiento, control y logística, por lo que al ser golpeados, el impacto no se limita a perder unos misiles, sino que se extiende a toda la cadena de despliegue. Cada bomba no solo impacta el objetivo, sino que penetra en la estructura central, colapsando todo el sistema desde dentro. Esto crea un vacío de capacidad claro, especialmente en posiciones fijas, de las que Irán depende para controlar la zona de Hormuz. La respuesta de Irán muestra un cambio significativo en su forma de combatir. En lugar de ataques a gran escala, organizados y basados en infraestructura fija, pasan a usar drones y misiles en ataques pequeños, dispersos. Estas operaciones suelen apuntar a objetivos específicos para causar interrupciones, y muchos análisis las describen como "they're trying to cause pain and chaos", es decir, enfocadas en perturbar, crear presión psicológica e interrumpir operaciones, en vez de controlar todo el espacio de batalla. Sin embargo, en escala y efectividad, estas respuestas son mucho menores que los ataques aéreos precisos y organizados de Estados Unidos, y no generan impacto estratégico equivalente. Paralelamente al daño material, hay señales cada vez más claras de inestabilidad en el sistema de liderazgo. En el contexto reciente, los ataques de Israel se cree que eliminaron a varios altos cargos en el aparato de seguridad y militar de Irán, incluyendo posiciones relacionadas con el Consejo de Seguridad Nacional y las fuerzas IRGS. La pérdida de comandantes clave no solo afecta la toma de decisiones, sino que interrumpe la coordinación entre unidades. El sistema de mando está bajo gran presión y carece de estabilidad. Esto lleva a una pregunta estratégica. ¿Do es anyone really know who's in charge? Cuando la cadena de mando no es clara, la capacidad de respuesta rápida y despliegue efectivo se limita considerablemente. Todos estos factores muestran una tendencia clara. Irán pasa de operaciones organizadas a respuestas dispersas y de corto plazo. En ese contexto, Hormuz, zona que se consideraba la carta estratégica más importante de Irán, está bajo gran presión, ya que las capacidades centrales para controlarla se debilitan significativamente. Al observar cómo se despliegan los golpes, se ve claramente que no es una reacción situacional, sino una estrategia construida por capas. This is pure mastery of quartet chess. El objetivo no es introducir tropas a gran escala en territorio iraní, sino destruir sus capacidades centrales desde lejos, debilitando paso a paso su control de Hormuz sin necesidad de invasión terrestre. Estados Unidos opera la campaña controlando el ritmo del campo de batalla, forzando a Irán a reaccionar en lugar de actuar. El poder aéreo juega el rol central en la fase inicial, con ataques precisos de Q-72 contra instalaciones de misiles subterráneas e infraestructura clave. Estos golpes no solo eliminan objetivos específicos, sino que abren espacio para que otras fuerzas desplieguen. Plataformas como el Funtiense Strike Eagle y el Beidou Spirit se usan para asegurar acceso a objetivos en cualquier condición, desde zonas costeras hasta posiciones profundas en tierra. Una vez eliminadas las amenazas mayores, la campaña pasa a la siguiente capa: control del área y manejo de riesgos restantes en el mar. Según informes de TSUN, una unidad expedicionaria de marines con escala de alrededor de 2.500 soldados se está desplegando en la zona, mostrando que la campaña entra en fase de expansión. El rol de esta fuerza no es ocupación total, sino asegurar la seguridad de las rutas marítimas y manejar amenazas dispersas. Tras destruir los sistemas de misiles fijos, Irán depende principalmente de UAV, UAE y minas navales para mantener presión. Estas son amenazas más difíciles de detectar, pero adecuadas para fuerzas expedicionarias. La MEU está equipada para manejar exactamente eso, desde contramedidas contra drones, detección de vehículos no tripulados subacuáticos hasta barrido de minas en rutas de transporte clave. La estrategia general se puede describir brevemente como Layered Dominance. La primera capa es la aérea, donde ataques precisos eliminan objetivos grandes y rompen defensas fijas. La segunda es control marítimo, donde fuerzas navales y de apoyo aseguran que las rutas de transporte no se interrumpan. La tercera es la fuerza expedicionaria, manejando amenazas menores pero impredecibles como drones, minas y vehículos no tripulados. Estas capas no operan independientemente, sino que se complementan, creando un sistema de control continuo,
desde el aire hasta la superficie y bajo el agua. De hecho, informes de Naval Technology muestran que Estados Unidos destruyó barcos minadores de Irán previamente, reduciendo significativamente la capacidad de bloquear Hormuz con minas, una de las herramientas principales de Irán en su estrategia antiacceso. Al ver el panorama general, esta campaña no se basa en un golpe decisivo único, sino en una cadena de acciones continuas, cada paso debilitando más una parte de la capacidad de Irán. Sin necesidad de introducir tropas a gran escala en tierra, Estados Unidos impacta directamente la capacidad de control de Irán, eliminando componentes clave de su sistema. Cuando se destruyen instalaciones de misiles, se eliminan barcos minadores y se controlan amenazas dispersas. El espacio operativo de Irán se reduce paso a paso. Esto no es guerra de desgaste tradicional, sino un proceso de debilitamiento sistemático, donde eliminar cada capa expone la siguiente. A medida que esta cadena continúa, la capacidad de Irán para mantener influencia en Hormuz disminuye gradualmente por etapas, y el control real pasa al lado capaz de mantener presencia continua y reaccionar más rápido en todo el espacio de batalla. Al observar el ritmo y el despliegue actual de fuerzas, el escenario siguiente es casi predecible. Los golpes continuarán, selectivos y con intensidad creciente si es necesario. Es altamente probable que plataformas como el B-2 Spirit y el F-15 Strike Eagle sigan usándose para deep strikes contra objetivos restantes, especialmente instalaciones subterráneas, puntos de lanzamiento móviles o posiciones de mando no neutralizadas. El patrón está establecido: detectar objetivo, atacar con precisión, golpear en capas si es necesario y eliminar completamente la capacidad de reutilización. Si Irán elige escalar, intensificando ataques con drones, misiles o expandiendo operaciones marítimas, la respuesta estadounidense probablemente será expandir la escala de ataques aéreos en lugar de cambiar enfoque. Los golpes irán más profundo, apuntando a más capas de objetivos y mantendrán presión continua para impedir que Irán reorganice fuerzas. This sets the stage perfectly. Paralelamente, la aparición de la Marine Expeditionary Unit con escala de alrededor de 200 soldados muestra que la campaña pasa a una fase de control de campo más flexible. Esta fuerza puede usarse para proteger rutas marítimas, desplegarse cerca de áreas sensibles o en algunos escenarios, controlar temporalmente posiciones costeras o islas pequeñas para asegurar la seguridad regional. El rol de la MEU no es expandir la guerra terrestre, sino crear capacidad de respuesta rápida manejando amenazas residuales que la Fuerza Aérea no puede eliminar completamente. En este entorno, la tecnología juega un rol clave. Sistemas antidrones se desplegarán para contrarrestar UAV, una de las herramientas principales que Irán aún usa. Al mismo tiempo, vehículos no tripulados subacuáticos pueden usarse para detectar y neutralizar minas o amenazas subacuáticas. Estos elementos muestran que el campo de batalla no se limita al aire y al mar, sino que se extiende bajo el agua, donde las amenazas son cada vez más difíciles de detectar. En general, los movimientos actuales muestran que Estados Unidos prepara el campo de batalla de manera sistemática, sin prisa, sin expansión descontrolada, pero creando presión continua para limitar el espacio operativo del adversario. La escalada en este contexto no es descontrolada, sino un proceso calculado de intensificación, donde cada paso refuerza posiciones y minimiza riesgos. A medida que los golpes continúan, las fuerzas se despliegan y la tecnología entra en operación, el campo de batalla en Hormuz seguirá cambiando hacia el lado que controla el ritmo tendrá ventaja clara. El objetivo de la campaña es proteger la ruta marítima a través del estrecho de Hormuz e impedir que Irán convierta esta zona en herramienta de presión estratégica. Esto no es solo un punto caliente militar, sino un battle space real donde cada acción se vincula directamente al flujo comercial global. Según declaración de CENTCOM, Washington ha dado un compromiso claro: "We will not allow the Strait of Hormuz to be held hostage". Esto refleja cómo Estados Unidos ve la zona, no como disputa regional simple, sino como ruta marítima que debe mantenerse abierta a toda costa. En el tiempo reciente, Irán ha usado múltiples métodos para interrumpir, incluyendo sembrar minas, desplegar barcos minadores y atacar buques mercantes con misiles y vehículos no tripulados. Estas acciones no solo son militares, sino que buscan presión económica y psicológica, forzando cambios o interrupciones en rutas de transporte. Ante eso, el enfoque de Estados Unidos no es respuestas dispersas, sino una campaña estructurada, apuntando directamente a componentes que crean la capacidad de amenaza de Irán. Destruir estas instalaciones reduce significativamente la capacidad de Irán para atacar buques en tránsito. Paralelamente, fuerzas estadounidenses también han apuntado a barcos minadores y medios de apoyo para minas, limitando la capacidad de bloqueo indirecto de rutas marítimas. En vez de confrontación directa a gran escala, Estados Unidos elimina paso a paso las herramientas que Irán usa para presionar en Hormuz.
Estados Unidos juega el rol de mantener el orden y asegurar que el flujo comercial no se interrumpa, mientras las operaciones militares se diseñan para eliminar amenazas específicas a la ruta marítima. Hormuz en este contexto no es solo un lugar, sino el centro de toda la campaña, donde ataques, despliegues y control de área convergen. Cuando se destruyen sistemas de misiles, se eliminan barcos minadores y se controlan amenazas dispersas, la capacidad de Irán para usar Hormuz como palanca estratégica se debilita o desaparece. This screams, su superiority. Esta apreciación refleja cómo los golpes se despliegan sincronizados entre fuerza aérea, naval y expedicionaria, creando un entorno donde sistemas de defensa fijos ya no garantizan seguridad como antes. Para Irán, la consecuencia no solo está en daños materiales, sino en perder gradualmente el leveraje estratégico en Hormuz, zona usada antes para presionar rutas marítimas internacionales. No bunker is safe anymore. Instalaciones construidas profundas bajo tierra, consideradas defensa final, aún pueden detectarse y destruirse con medios modernos. Según informes de The Guardian, la campaña actual ha incluido miles de objetivos atacados, superando 7.000 en todo el proceso, mostrando escala y continuidad de operaciones militares. Esto no solo indica intensidad, sino cómo se mantiene la campaña en el tiempo, con golpes continuos para mantener presión estable. Estados Unidos controla el ritmo de la guerra, no solo con potencia de fuego, sino con capacidad de elegir momento, objetivo y método de despliegue. Cuando un lado decide cuándo golpear, dónde y hasta dónde, no solo participa en la guerra, la está moldeando. Esto se ve en que los golpes se expanden cuando es necesario, pero se mantienen en rango controlado, evitando exceder objetivos estratégicos establecidos. En ese contexto, cada paso siguiente no es reacción, sino continuación de un plan establecido previamente. La conclusión de todo el desarrollo es que cuando Estados Unidos entra con todas sus herramientas y capacidades, la situación del campo de batalla tiende a cambiar rápidamente a favor del lado que controla el ritmo. Objetivos antes considerados seguros ya no lo son. Zonas usadas como palanca estratégica se reducen en rol y el espacio operativo del adversario disminuye por etapas. Esto no es un final, sino un nuevo estado del campo de batalla, donde los factores decisivos no están solo en cantidad de fuerzas, sino en capacidad de mantener presión continua y controlar cómo se conduce la guerra. Si quieres las actualizaciones más rápidas de los desarrollos más recientes en el campo de batalla, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por seguir, nos vemos en el próximo video.